el noticiero de TC Televisión. Gracias a quienes nos siguen por Radio América. Tenemos más noticias de la crisis por la masacre carcelaria y también otras informaciones. La Fiscalía ya procesa a un privado de la libertad que aceptó su participación en 3 asesinatos. Y estamos con nuestros equipos en Guayaquil, Cuenca y Latacunga. En estas 3 ciudades se registraron sanguinarias ejecuciones. Hasta ahora se han identificado 69 de los 80 cadáveres. Las tareas de reconocimiento se dificultan porque los restos fueron descuartizados y quemados. En las últimas horas también se conoció la renuncia del subdirector del SNAI, Orlando Jácome, quien recibió amenazas de parte de las organizaciones narcodelictivas. Un día después del funesto ataque en 3 cárceles del país, el peor en la historia carcelaria nacional, las autoridades confirman que la cifra de muertes ascienden a 80 hasta estos momentos. De ellas, 38 ocurrieron en Guayaquil, 34 en Cuenca y 8 en Latacunga. Las masacres se iniciaron la noche de este lunes y obedecen a peleas por la sucesión en la banda narcodelictiva de Los Choneros, cuyo líder, Rasquiña, fue asesinado en diciembre del 2020. El presidente Moreno pedirá ayuda internacional para combatir la barbarie en las cárceles y alertó de bandas extranjeras que apoyaron este ataque. El país sigue alarmado, atónito por esta maratón de la muerte que una vez más pone en evidencia las deficientes normas de seguridad en el sistema carcelario nacional. Horas de verdadero horror vivió el país con la peor masacre en su historia carcelaria. Por ahora se contabilizan 80 muertos en Guayaquil, Cuenca y Latacunga. Las autoridades atribuyen este sanguinario enfrentamiento a una acción concertada de bandas narcodelictivas y ya se procesa a un reo por 3 asesinatos tras las rejas. ¡Cizalla! ¡Candado! La brutal masacre se ejecutó en 3 cárceles del país al mismo tiempo. En las primeras horas de la mañana de este martes, el caos reinó en la cárcel de Guayaquil, donde los presos se mataban entre ellos y grababan todo con sus celulares. Allí estaban los que fueron quemados, descuartizados y decapitados. La penitenciaría se convirtió en una carnicería y el riesgo de fuga era inminente. ¿Qué es ahí? ¡Otro! ¡Otra! ¡Cuidado que están disparando! En la cárcel de Turi, en Cuenca, se repetía el mismo patrón. Los presos cerraron las puertas con candados y esperaban con trampas de fuego a los policías. Era ya miércoles de madrugada y los agentes seguían contando cuerpos o pedazos de ellos. Velo, cuidado. En la cárcel de Latacunga también hubo desmanes. Para el gobierno, esta matanza fue concertada. La Fiscalía investigará de oficio lo ocurrido en las 3 provincias del país, Azuay, Guayas y Cotopaxi. Además, ya hay un procesado por el delito de asesinato, quien aceptó su participación en el crimen de 3 reclusos. La policía reconoce que hay 26 agrupaciones delictivas en las cárceles. De estas, 15 operan en el Centro de Privación de Libertad en Guayaquil, 6 en Turi, Cuenca y 5 en el Centro de Rehabilitación en Latacunga. Las bandas que se disputan el control de las cárceles, desde donde se ordenan crímenes, son los choneros, los tiguerones y también los lagartos. De hecho, hasta hace poco, los tiguerones respondían a los intereses de los choneros, cuyo líder era Jorge Luis Zambrano González, más conocido como Rasquiña, y quien fue asesinado en Manabí el 28 de diciembre del 2020. Otra de las hipótesis que se indaga es la relación entre los carteles de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, con los desertores de los choneros. En el 2020 se registraron 50 muertes violentas en los centros carcelarios del país y en aproximadamente 15 horas se rebasó esa cifra. El baño de sangre de este 23 de febrero quedó registrado como la peor masacre en el sistema penitenciario del Ecuador. Emilio Zamora,
TC Televisión. Yo le abro, toma, yo te voy a dar. Y justamente en la morgue de Guayaquil se encuentra nuestra compañera Karen Aro para contarnos las últimas novedades en torno a la identificación de los restos de los asesinados. Karen, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Puedes contarnos cuántos cadáveres han sido identificados hasta el momento? Rocío, ¿cómo estás? Buenas noches, amigos televidentes. Debo contarte que 37 de los 38 fallecidos y asesinados en la cárcel de aquí del Guayas ya han sido identificados por la Policía Nacional. Ese es el dato que tenemos hasta el momento. Son 38 las muertes y 37 de ellos ya han sido identificados. Pero ¿cuál es el drama que se vive hasta el momento? Vamos a mostrarles un poco de imágenes de lo que sucede en los exteriores del Laboratorio de Criminalística, la morgue en el norte de Guayaquil. Hay presencia todavía de familiares quienes buscan información, respuestas, saber si efectivamente los suyos están al interior siendo identificados. El listado ha sido pedido que se publique acá, sin embargo nosotros durante toda la jornada que hemos permanecido aquí hemos podido registrar que de a poco sale personal del Laboratorio de Criminalística, lee los nombres y para que los familiares puedan identificarlos, ingresan a reconocerlos y les entregan los cuerpos. Hasta el día de ayer en la noche se habían entregado 7, esta mañana 3 cuerpos más ya fueron entregados a sus familiares, lo que suman 10 de los 38 que hasta el momento han sido entregados. Pero ¿cómo se ha vivido toda esta jornada intensa durante esta jornada aquí en los exteriores de Criminalística, donde los familiares esperan información y que los cuerpos sean entregados? Nuestro compañero Jorge García elaboró un completo reportaje de lo que sucedió en esta jornada aquí. Vamos a verlo. Valladares, Luis Wilfrido Jacinto, Vélez Quirós, Job Jairo. Hay nombres que una madre nunca quisiera escuchar. El de uno de sus hijos asesinados. Kelvin David. Esta mujer anhelaba que su hijo fuese un sobreviviente de la matanza que ocurrió en la cárcel en Guayaquil. A esta señora, el mundo se le vino encima. Otros familiares se resignaban a la tragedia. Esta familia esperó a Byron Gamarra por 6 años. Hoy lo vieron, pero sin vida. Tanto esperarlo, pero para encontrarlo así con esta noticia que llamaron. Son las escenas de dolor extremo que se vivieron este miércoles en la morgue de la policía de Guayaquil, ciudad donde se confirmaron 37 de los 79 asesinatos ocurridos en las cárceles del país. Marlene Pérez llegó desde Machala con la esperanza de que su hijo no esté en la lista de fallecidos. Tengo toda la fe que mi hijo no me le ha pasado nada. Tengo toda la fe que no me le ha pasado nada a mi hijo. Para muchos esta matanza pudo haberse evitado. ¿Cuánto vale ingresar un teléfono celular a la cárcel? $1000, 400 y 500, según el teléfono que se vaya a entrar, porque los guías mismos se prestan para eso. La Policía Nacional confirmó que las 37 personas asesinadas en Guayaquil ya fueron identificadas. Jorge García, TC Televisión. También identificaron 24 de las 34 víctimas de la brutal cacería en la cárcel de Turi, en Cuenca. En tanto, las autoridades piden se adopten medidas drásticas en cuanto al sistema penitenciario de la provincia de La Suay. En la cárcel del Turi todo se maneja con normalidad. Miembros policiales y militares custodian los accesos al centro y ninguna autoridad del sitio se ha referido a estos enfrentamientos que dejan como saldo 34 muertos. Mientras tanto, el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, se reunió con los sectores productivos para hacer planteamientos en firme. Que se trasladen, aunque ya escuchamos que algunos fueron realizados en el transcurso de la madrugada, pero que se trasladen todos los presos de alta peligrosidad a las cárceles que fueron creadas para ello, no a la cárcel de Cuenca, que es regional. Asimismo, piden que los reos del Turi solo sean de Cañar, Azuay y Morona, Santiago. Un pedido al que se suma el presidente de la Asociación de Cámaras de la Producción de la Azuay, Fabián Andrade. Que tome cartas en el asunto y nos devuelva nuestra cárcel regional. No queremos esta cárcel nacional, no queremos una delincuencia organizada dentro de nuestra ciudad, no queremos seguir en zozobra como estamos pasando hasta el día de hoy.
Ya en el centro forense, más de 24 cuerpos habían sido identificados y entregados a sus familiares. La consternación es evidente, más cuando escucharon a través de una llamada telefónica cómo los ejecutaban. Ya se queda la llamada abierta y estaban los disparos, los sonidos de las motosierras, de todo, ahí se escuchaba horrores y se quedó el teléfono ahí, yo en la línea. Imagínense la desesperación de un... El calvario también se presenta para quienes no saben nada de los suyos. Es una tremenda masacre, la cual no se debería dar aquí. Deberían controlar las autoridades todas estas bandas terribles que hay aquí en todas las cárceles a nivel nacional. Para algunos familiares esto será un proceso largo, tomando en consideración los trabajos que se desarrollan por parte de criminalística para identificar algunos cadáveres que han sido mutilados e incinerados. Mauricio Ceballos, TC Televisión. Gracias, Mauricio. Un testigo de los incidentes en la cárcel de Cotopaxi narró al noticiero lo sucedido tras recuperar su libertad este miércoles. Esto mientras se reportó el suicidio de un interno que cumplía una pena de 25 años de prisión por asesinato. Tenemos los detalles. Las personas que estaban afuera del centro de rehabilitación social temieron lo peor cuando vieron que el carro de medicina legal ingresaba nuevamente al penal, esta vez para retirar el cadáver de un suicida. Estoy con el corazón en las manos, sé si sea él o no sé. El fallecido es Edwin Carrera, que estaba en la celda número 30 del pabellón de máxima seguridad, sentenciado a 25 años de prisión por asesinato. Se investiga para saber si esta muerte tendría relación con los hechos registrados en las últimas horas. John salió de la cárcel la tarde del miércoles, luego de 30 meses. Él estuvo dentro cuando ocurrieron los violentos incidentes que dejaron 8 muertos. Ya se puso todo más fuerte, sí, o sea, ya la gente, ya no dejó salir de la gente de los pabellones, nada, todo el mundo está encerrado ahorita. Muchos de los internos perdieron sus kits de alimentos y de ropa durante el enfrentamiento. Esta mañana había largas filas para dejar los productos. Colchones, camisetas. El no tener noticia de los internos preocupa a sus parientes, que se regresan a casa sin saber si están bien o quedaron heridos. Tengo a mi hijo aquí preso y la situación que pasan aquí es demasiado fatal. Las visitas se reanudarán la próxima semana. El COE cantonal se reunió con las autoridades de Cotopaxi para definir las acciones que se tomarán para evitar nuevos enfrentamientos entre internos. Fernando Escurra, TC Televisión. Por medio de redes sociales, líderes de 3 organizaciones de reos expresaron sus posturas respecto a los mortales incidentes en las prisiones. Se está viviendo una ola de violencia y muerte, porque absolutamente nadie quiere ser gobernado por este par de ignorantes, analfabetos, con complejo de Chapo Guzmán y Pablo Escobar, pensando y creyendo que pueden gobernar todas las bandas delictivas del país. Somos el grupo Los Choneros, que durante mucho tiempo hemos mantenido la paz en los centros penitenciarios. Hacemos esto para dejar en claro que no tenemos nada que ver con las acciones sanguinarias que han ocurrido en los últimos días. Dejamos claro que los únicos responsables de estas acciones son los llamados lobos, que es liderado por Wilmer Giovanni Chavarría Barre, alias el Puerto Pico, y también por los tiguerones. Somos el grupo de las Águilas, que durante mucho tiempo hemos mantenido la paz en los centros penitenciarios. Hacemos este comunicado para dejar claro que no tenemos que ver nada en estas acciones sanguinarias. Dejamos claro que nosotros estamos unidos con el grupo llamado Los Choneros, los Chone Killer, los Nietas, los Gánster Negros. ¿Y qué ha dicho el presidente de la República sobre toda esta violencia carcelaria? Se pronunció en su cuenta de Twitter justamente. Dijo que pedirá ayuda internacional y aseguró que bandas extranjeras están detrás de estos ataques. Faltan recursos económicos y personal. He dispuesto al Ministerio de Finanzas destinar el presupuesto necesario para enfrentar este problema. Lo de ayer no es casual. Fue organizado desde el exterior de las cárceles e internamente orquestado por quienes se disputan el liderazgo y el tráfico de drogas en todo el territorio nacional. La violencia criminal sucedida ayer está bajo investigación. Hemos activado el puesto de mando unificado, declaramos zonas de máxima alerta
a los centros penitenciarios y restablecimos de esta forma el control en su interior. Las Fuerzas Armadas apoyarán con el control de armas, explosivos y municiones en el perímetro externo de los centros de rehabilitación social durante las 24 horas del día y por el tiempo que sea necesario. Además, mañana en el gabinete de Prosur, inicialmente convocado para tratar temas de salud, solicitaré apoyo internacional para combatir este problema de crimen organizado que tiene presencia regional. ¿Cuándo empezó todo esto? ¿Cuándo? Nunca habíamos visto decapitados, arrancados el corazón, los ojos, descuartizados o encapuchados colgados. Jamás imaginé ver a reclusos usar como pelota de fútbol la cabeza de otro recluso decapitado. ¿En qué momento llegaron a Ecuador estas formas criminales de actuar? Veo en redes sociales que se culpa a este gobierno que no sabe manejar las cárceles, que les quitó el presupuesto, que cuando estaban a cargo del Ministerio del Interior funcionaban mejor y que todo es culpa del gobierno. No es así. Como tampoco es correcto decir que se trata de un plan orquestado por Rafael Correa desde Bélgica para crear pánico y zozobra en la sociedad. No creo en estas versiones, pero de que hay un origen lo hay. Lo ocurrido ayer es la respuesta al asesinato de José Luis Zambrano, alias JL. Esto era algo que se veía venir. JL, dentro del crimen organizado, ocupaba el primer puesto. Era el líder indiscutible de la poderosa banda delincuencial Los Choneros. La venganza tenía que darse, así como la disputa por ocupar su lugar. ¿Qué grupo atacó primero? No lo sabemos. ¿Cuál de los grupos ganó? Tampoco lo sabemos. ¿Termina esto aquí? Por supuesto que no. La advertencia o amenaza de nuevas bandas ya circula con panfletos. Ya provocaron la salida de un coronel de la policía que deberá ser investigado por las graves acusaciones que pesan sobre él. Próximamente veremos cómo empiezan a aparecer los muertos de los familiares y aliados de quienes asesinaron a los miembros de las bandas enemigas. Se comprueba una vez más que el poder del crimen organizado se lo ejerce desde el interior de las cárceles del país. También queda al descubierto que el sistema penitenciario, aun cuando su estructura luce muy moderna, es obsoleto. La comunicación de los reclusos con el exterior es demasiado fácil. Vemos cómo organizan sus propias ruedas de prensa. Vemos cómo hacen bailes de TikTok. Vemos cómo dan entrevistas por Zoom. ¿Cómo es esto posible? ¿Dónde están los inhibidores de señales de celular? Asimismo, es fácil el ingreso de drogas y armas. Esos pabellones gigantes en los que los forenses se han demorado más de un día para encontrar todos los cadáveres no tienen un eficiente sistema de cámaras que permita una adecuada vigilancia. Y por esta razón resultó relativamente fácil que los reclusos de máxima seguridad pasen hasta los pabellones de mediana seguridad. Presos que han cometido delitos menores se mezclan con sicarios. Presos por consumo de drogas se juntan con violadores. Todo esto debe cambiar. Todo debe cambiar. Pero sí hay un origen. Y regreso a la pregunta original. ¿Cuándo empezó todo esto? Les doy algunas pautas. Primero, sacaron a los gringos de la base de Manta. Después, pusieron unos radares truchos que se dañaron y empezaron a aterrizar las avionetas procedentes de México. Luego vino lo de Angostura y en las tantas pruebas que se encontraron se evidenció la relación de las FARC con los narcos
y con miembros del anterior gobierno. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Atención, señoras y señores, porque un tanquero de combustible era su fuente de trabajo, pero también se convirtió en su tumba. Ya mismo, todos los detalles en el noticiero. La masacre en las cárceles de Ecuador generó preocupación mundial. Varios organismos como la ONU y la CIDH condenaron los hechos de violencia. A nivel local, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana pidió una verdadera evaluación al sistema penitenciario. En el comunicado oficial del Sistema de las Naciones Unidas en Ecuador se resalta la necesidad de efectuar una investigación pronta e imparcial. De hecho, la ONU hace un llamado a que se aborden las causas estructurales de la situación que desencadenó la ola de violencia en las cárceles de Ecuador. Mientras tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó en Twitter que Ecuador debe investigar de oficio y con debida diligencia los hechos. Además, recomienda aumentar la seguridad y vigilancia en los centros de rehabilitación social. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana, por su parte, pidió una verdadera evaluación sobre el sistema penitenciario y desarrollar programas plenamente humanos. Finalmente, la Corte Constitucional respondió mediante un comunicado a las declaraciones del director del SNAI, Edmundo Moncayo, sobre un plan de acción presentado al organismo constitucional. La Corte aclaró que el diseño, aprobación y ejecución de ese plan es de exclusiva responsabilidad de las autoridades encargadas del sistema de rehabilitación social. Alberto Luna, TC Televisión. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, se refirió a la masacre carcelaria. Espera del gobierno una mejor política de seguridad para la población de los centros de rehabilitación social del país. Es espeluznante y no es sino una muestra de lo que está sucediendo fuera de los muros de esas cárceles, en cada ciudad, y una de esas Guayaquil. El gobierno nacional, o el que venga, debe entender que la prioridad, además de épocas de pandemia, de salvar vidas y de generar empleo, es de dar seguridad. El tema del tratamiento a los delincuentes que están en prisión ha sido motivo de amplios debates en el mundo entero. No todos están de acuerdo con que se los trate bien. Incluso hay quienes creen que deben darles palo todos los días o mantenerlos en aislamiento. Otros, en cambio, piensan que deben ser tratados con respeto y dignidad sin importar el delito que hayan cometido. También hay quienes opinan que deben ser tratados según la gravedad del crimen o que deben ponerlos a trabajar. Hay miles de criterios. Las Naciones Unidas, desde su creación, tuvieron inconvenientes para crear una norma que aplique a todo el mundo. Con el transcurso de los años han establecido varios parámetros que con el tiempo han cambiado o se han eliminado, principalmente por la aparición de nuevos tipos de delitos. Finalmente, todos los países del mundo se pusieron de acuerdo en unas pocas reglas básicas que simplemente establecen las más elementales normas que indican cómo deben los estados tratar a sus presos. Esto sucedió recién el año 2015 y para lograrlo se basaron en la vida del recluso más famoso del mundo, Nelson Mandela, quien vivió 27 años de su vida encerrado en una cárcel en Sudáfrica, sufriendo los peores maltratos, torturas, humillaciones que pueda recibir un ser humano. Cuando salió en libertad este hombre, narró su vida en la prisión y contó cómo logró que en ella se dé un mejor trato a los reclusos. Basados en esa experiencia, las Naciones Unidas aprobaron lo que hoy se conoce como reglas Nelson Mandela, las que todos los países del mundo están obligados a cumplir. Por eso en nuestra Constitución dice que las personas privadas de la libertad
son personas vulnerables y de situación prioritaria. Pero en nuestro país no se cumple eso de ahí. Comprendo que es difícil aceptar que alguien que viola a una menor o que asesina a mansalva a otra persona reciba buen trato. Entiendo el sentimiento de las familias que han sufrido la pérdida de un ser querido en manos de un sicario y su rechazo a palabras como las mías. Es muy complicado tratar de explicar que los derechos humanos son para todos, incluso para esa escoria. La reacción inmediata es que no se lo merecen, que deben podrirse en la cárcel, que bien hecho que se maten entre ellos. Yo lo comprendo muy bien. Quizás reaccionaría exactamente igual si estuviera en su lugar. Pero si actuamos así, mis queridos amigos, no seríamos muy diferentes a ellos en nuestra forma de pensar y de sentir. Como sociedad debemos tratar de ser mejores, aprender de Nelson Mandela, quien después de ser maltratado por 27 años, no buscó venganza, consiguió justicia. Respetar esas elementales reglas nos podría convertir en una mejor sociedad. Seguimos con otras noticias. En las próximas horas se concretaría el traslado de Jacobo Bucaram desde la cárcel 4 de Quito hasta su vivienda en Guayaquil. Un juez aceptó el habeas corpus, recurso planteado por el hijo del expresidente de la República por motivos de salud. Jacobo Bucaram pasará de la cárcel 4 de Quito a su domicilio en el barrio Kennedy Norte de Guayaquil. Lo ordenó el juez Esteban Calderón tras aceptar un recurso de habeas corpus por supuesta vulneración de derecho, en este caso por un tema de salud. Sin embargo, la decisión estará vigente hasta que Bucaram mejore de su hipertensión severa. Luego deberá regresar al centro de privación de libertad, pues el juez no levantó la prisión preventiva. Este es el segundo habeas corpus concedido a Jacobo Bucaram en el caso que investiga una red de insumos médicos durante la pandemia. En septiembre de 2020, tras ser deportado de Colombia, fue trasladado a la cárcel de La Tacunga y a mediados de octubre ganó el primer recurso y llegó a la cárcel 4. Tras lograr este segundo, ahora irá a su casa. Bucaram es procesado por 2 casos de supuesta delincuencia organizada, el ya mencionado en Quito, donde también fue imputado su padre Abdalá Bucaram, y otro en Guayaquil junto a sus hermanos Michelle y Dalo, los hermanos Daniel y Noé Salcedo y el expresidente del Consejo Directivo del IES, Paul Granda. En este último caso hay en curso una audiencia preparatoria de juicio y en el primero se instalará una similar el 31 de marzo. Fabiola Santana, TC Televisión. Más noticias para ustedes, amigos. Ecuador recibió un tercer lote de vacunas contra el COVID-19 de Pfizer. En total, esta farmacéutica ha entregado 42.000 dosis y se espera que la próxima semana lleguen otras 30.000 dosis. $17.500 dosis, según lo informó días atrás Pfizer. El lote arribó la tarde de este miércoles a Quito. Todos los miembros o todos los actores de la cadena logística de carga del aeropuerto están preparados para manejar cadena de frío, más aún cuando se trata de una mercadería tan delicada como con las vacunas. En menos de una semana iniciará el plan masivo de vacunación anunciado para marzo, en el que se vacunará a personal sanitario, fuerzas del orden y bomberos, grupos vulnerables, personal de recolección de desechos, sectores estratégicos y docentes. Por ahora, la logística de estas vacunas son coordinadas por distintas instituciones. Con la aduana, con Tabacarcén, que es el centro logístico de carga del aeropuerto, etcétera, para poder brindar todas las condiciones que requiere la llegada de las vacunas. Con el tercer lote suman 42.000 dosis que han llegado al país. De acuerdo al calendario entregado por Pfizer, la próxima semana se prevé la llegada del cuarto lote de vacunas, pero con 30.000 dosis. Según el gobierno, se han negociado 18 millones de dosis, con lo que se aspira a vacunar aproximadamente al 60% de la población. Con este lote se completaría el 0,2% del total de vacunas negociadas que han llegado al Ecuador. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. El presidente Lenín Moreno, vía decreto ejecutivo, encargó la Secretaría General de Gabinete a Nicolás Isa Wagner tras aceptar la renuncia de Juan Sebastián Roldán a ese cargo.
Issa venía desempeñándose como secretario general de la presidencia. El cambio se concreta cuando faltan 3 meses para que culmine la gestión del actual gobierno. Y es momento de hacer contacto con Carlos Vera. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Cuéntanos, ¿qué tenemos para esta noche en tu programa? Qué gusto, Gisela. Ya quisiera tener yo el frío de Quito. ¿Qué quieren los millennials? Es el tema que trataremos a las 21 horas en vivo. Un sector clave para quien gane la segunda vuelta. Estarán en vivo una millennial, Lucía Jaramillo, y un especialista en comunicación, Andrés Seminario. Tras esta pausa, sigue el noticiero. A ver, atención señores y señores, de última hora, nuevo relajillo, nuevo desorden en el Centro de Privación de la Libertad número 4. PPLs, personas privadas de la libertad recluidas en pabellón de mediana seguridad, habrían intentado amotinarse para a la fuerza ingresar al pabellón de máxima seguridad con posibles quizás tentativa de agresión a las personas privadas de libertad, algunos cabecillas y líderes de organizaciones delictivas de los choneros, entre ellas recluidas en la etapa de máxima normal, ala 2 y ala 6. Repetimos, nuevos disturbios en el Centro de Privación de la Libertad masculino Guayas número 4. Personal policial y de las Fuerzas Armadas activaron acciones de control para evitar que esto se salga de las manos. Allí vemos precisamente imágenes cuando personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional coordinan acciones para evitar que estos PPL pasen de un pabellón a otro con posibles intenciones de agresiones y de reactivación de los hechos de violencia. Estaremos ampliando esta información en las próximas emisiones o en esta mismo si es que tenemos más datos. Mientras tanto, pasamos con Karen Aro. Atención, Karen, ¿qué novedades nos tiene usted? Hola, Mauricio. Buenas noches. Así es, contarles que nosotros también hace pocos minutos hemos tenido información importante por parte de la Policía Nacional. Aquí en los exteriores del Laboratorio de Criminalística se encuentran todavía los familiares. Nos han confirmado que son 17 los cuerpos que ya el personal de Criminalística ha entregado a sus familiares. 17 de los 38 fallecidos, los cuerpos han sido ya entregados a sus familiares. Contarles además que nosotros tenemos en imágenes, pudimos confirmar también, que hace pocos minutos llegó también el número 38, el cuerpo del asesinado número 38, que está ya aquí en el interior de la morgue, en el Laboratorio de Criminalística, donde se le practica la necropsia de ley. Esa es la información que a nosotros nos han confirmado por parte de la Policía Nacional hace pocos minutos. Ustedes tienen en imágenes un poco de lo que se registra a esta hora en los exteriores de la morgue. Los familiares continúan a espera de información, de que se pueda conocer cuáles son los nombres, si sus familiares están o no en el interior. Como les habíamos dicho hace pocos minutos, les confirmamos que son ya 17 los cuerpos. Hemos podido registrar el ingreso de numerosos carros con féretros, con ataúdes, y sabemos que se les entrega paulatinamente conforme se termina la necropsia de ley y se les entrega a sus familiares los cuerpos. Pero ¿qué ha sucedido durante esta intensa jornada y muy dura también para los familiares que esperan aquí en estos exteriores? En un siguiente reportaje que les vamos a mostrar, nuestro compañero Jorge García nos presenta los detalles. Veamos. Valladares, Luis Wilfrido Jacinto, Vélez Quirós, Job Jairo. Hay nombres que una madre nunca quisiera escuchar, el de uno de sus hijos asesinados. Kelvin David. Esta mujer anhelaba que su hijo fuese un sobreviviente de la matanza que ocurrió en la cárcel en Guayaquil. A esta señora, el mundo se le vino encima. Otros familiares se resignaban a la tragedia. Esta familia esperó a Byron Gamarra por 6 años. Hoy lo vieron, pero sin vida. Tanto esperarlo, pero para encontrarlo así con esta noticia que llamaron. Son las escenas de dolor extremo que se vivieron este miércoles en la morgue de la policía de Guayaquil, ciudad donde se confirmaron 37 de los 79 asesinatos ocurridos en las cárceles del país. Marlene Pérez llegó desde Machala con la esperanza de que su hijo no esté en la lista de fallecidos. Tengo toda la fe que mi hijo no me le ha pasado nada.
tengo toda la fe que no me le ha pasado nada a mi hijo. Para muchos esta matanza pudo haberse evitado. ¿Cuánto vale ingresar un teléfono celular a la cárcel? $1000, 400 y 500, según el teléfono que se vaya a entrar, porque los guías mismos se prestan para eso. La Policía Nacional confirmó que las 37 personas asesinadas en Guayaquil ya fueron identificadas. Jorge García, TC Televisión. Bien, continuamos con este tema. Noticia de último momento. Repetimos, por favor, atención, repetimos. Mediante un informe de última hora, nos da cuenta de un relajillo, un desorden, una intentona de cruzarse de un pabellón a otro en el Centro de Privación de la Libertad Masculino Guayas número 4. PPLs que están recluidos en mediana seguridad habrían intentado hace pocos minutos meterse a las bravas, a la fuerza, en máxima seguridad, con las intenciones de atentar contra la integridad de PPLs líderes de la organización Los Choneros, recluidos en las etapas máxima seguridad a la 2 y a la 6. Personal policial y de las Fuerzas Armadas redoblaron esfuerzos y acciones de control para que esto no se lleve a cabo. Estaremos atentos a lo que ocurre en los próximos minutos, próximas horas, porque parece que los ánimos no se calman. Vamos a estar atentos. Cambiamos de tema. Conductor de tanquero de combustible murió incinerado. Envuelto en llamas, así estaba un vehículo tipo tanquero que transportaba combustible en su interior sobre la ruta de la vía Espondilus, en la parroquia de la playa San Lorenzo, a 32 kilómetros de la ciudad de Manta. El accidente se produjo sobre una pendiente, dada en una curva, lo que hizo que el conductor pierda el control del vehículo y se impacte contra un poste de alumbrado público. Y ya venía volcado, ¿sí? Ya venía con un cuarto, razón por la cual impacta con un muro y luego le bota hacia un poste de energía eléctrica. Es ahí donde se produce la explosión del vehículo cisterna. Los bomberos trataron de ayudar a la víctima que quedó atrapado en la cabina del vehículo. También lograron apaciguar las llamas, pero lamentablemente el hombre falleció. Pudimos apagarlo a tiempo, pero lastimosamente la persona que iba manejando el vehículo falleció. Un poco difícil describirlo, pero lastimosamente estaba quemado, o sea, estaba calcinado. Pudimos observar, como ven, el tanquero calcinado, así mismo el conductor en el interior. Familiares, amigos y curiosos llegaron hasta el sitio de la tragedia sin poder hacer nada. Mi primo de aquí, que ha fallecido aquí lamentablemente, de hecho, aquí en San Lorenzo. Se conoció que Ostaiza siempre viajaba por esta vía. Se iba a una camaronera a dejar un combustible. El hoy occiso deja a 3 menores de edad en la orfandad. Su cuerpo fue trasladado hasta el Centro de Ciencias Forenses en Manta para los trámites de ley. Desde la provincia de Manabí informó Marcelo Ruiz, TC Televisión. 2 exdirectores y 2 funcionarios del ISPOL están detenidos con fines investigativos por peculado. Los detenidos son los generales Enrique Espinosa de los Monteros, quien se desempeñó como director general del ISPOL durante 2013 a 2015, y el general David Proaño, que ocupó el mismo cargo entre 2016 y 2019. Proaño fue separado de su cargo y destituido de la policía tras conocerse que en su administración se realizaron inversiones por $532 millones con las empresas Ibecorp y HIBF de Jorge Osvaldo Cherres, alias El Mago, recursos que hoy son necesarios, de acuerdo a su actual director. Ahora no podemos dar créditos a nuestros afiliados porque en realidad no tenemos la liquidez. ¿Dónde está el dinero y cómo puede recuperarse? Para el abogado del general Proaño, esto no está en sus manos. Eso se tendrá que preguntar a Decebale. En tanto, la defensa del general Espinosa de los Monteros afirma que su defendido no tiene responsabilidad. La negociación se hace el 15 de diciembre del 2015, es decir, después de lo que estuvo de director. De su parte, el ministro de Gobierno y el comandante general de Policía reaccionaron mediante redes sociales y solicitaron que las autoridades judiciales actúen. Los 2 generales y 2 exfuncionarios del ISPOL al momento participan de la audiencia de formulación de cargos que se instaló a las 18 horas en la unidad de flagrancia en Quito. Gustavo Merino, TC Televisión. Bien, nos han llegado imágenes de la
de la cárcel de Guayaquil, señoras y señores, donde se estarían generando desórdenes, un posible intento de pasarse a las bravas a la fuerza de mediana seguridad, a la máxima seguridad para agredir a líderes de los choneros. Ahí está el helicóptero de la policía con el cañón de luz, precisamente ayudando en las tareas de rastreo o de rastrillo. En términos de jardineros, no, pasar el rastrillo en la zona de conflicto. Son imágenes que nos están llegando de a poco, señoras y señores, sin editar, prácticamente en bruto, que nos están llegando de ciertos incidentes que se estarían generando a esta hora en la cárcel de Guayaquil, para ser más precisos, en el Centro de Privación de la Libertad, Masculino Guayas número 4. Ahí están las imágenes, señoras y señores, en este sector, kilómetros 17, 17 y medio de la vía a Daule, donde el helicóptero ayuda, colabora a las tareas de búsqueda, si es que las personas privadas de la libertad han salido de los pabellones precisamente con... A ver, extraoficialmente conocemos, atención, que habría personas ya fallecidas, atención, extraoficialmente se conoce que habría personas fallecidas, confirmado, nos confirman, señoras y señores, nos confirman que hay personas fallecidas en este momento, hay personas fallecidas, no tenemos el número todavía, no tenemos el número de personas fallecidas, están avanzando las unidades, están avanzando unidades de control del COE, del GIR y otras unidades especializadas de la policía para controlar la situación. Habría personas muertas, señoras y señores, información de último momento. Estaremos atentos de lo que ocurra en las próximas horas. Terrible, señoras y señores, si es que esto está ocurriendo y si ya hay personas fallecidas. Queridos amigos, noticias desalentadoras. Esperemos que todo esto pase pronto. Atentos a nuestra programación. Cualquier momento les pondremos a consideración esta información. Seguiremos informando en cualquier momento. Muy buenas noches.